Olá, como estão? Bem-vindos a esse lunes de autoridade. Seguindo cronológicamente a última semana de Cristo com seus discípulos, fisicamente hablando aqui na terra, claro, porque Ele sempre está e sempre estará, Ele é Deus. Chegamos a um ponto chamado lunes de autoridade. ¿Se acuerdan que o dia de ayer, na predicação de início de Semana Santa ou Semana Maior, vimos sua entrada triunfal a Jerusalém? Pero como les comenté ayer en el culto, si analizamos toda la semana de Cristo, cada día era una enseñanza nueva. ¿Qué hizo Jesús en todos los días de la semana que antecedieron a su crucifixión? Es lo que vamos a hacer durante toda esa semana, por ese medio que me están viendo ahorita. Y entramos a lo que es lo que se conoce en la iglesia tradicional, en la iglesia establecida por Dios como lunes de autoridade. ¿Dónde nos quedamos ayer? Ayer nos quedamos en el versículo 11, ¿verdad? De Marcos. Marcos 11, versículo 11. Y terminamos con eso ayer, mira. Y entró Jesús en Jerusalén y en el templo, y habiendo mirado alrededor todas las cosas como ya anochecía, se fue a Betania con los 12. Vamos a retomar hoy ese aspecto de la historia. Jesús se va a Betania, muy posiblemente a la casa de Lázaro, porque era su amigo, se hospedaba ahí cuando estaba en Betania. Betania está muy cerca de Jerusalén, muy cerca de Jerusalén. Por lo tanto, hoy empezamos con lunes de autoridad. Y quiero que agarres tu Biblia y vaya conmigo, por favor, a Mateo. Mateo, capítulo 21, Mateo 21, estaremos analizando de versículo 12 a versículo 27, retomando, haciendo el link, la conexión con lo que hablamos ayer, con lo que terminamos ayer. Y la palabra dice así, ponga mucha atención, hermano, hermana, amigo y amiga, porque hay mucha enseñanza en esta última semana de Jesucristo, antes de su crucifixión. Miren eso. Mateo 21, versículo 12. Jesús entra a Jerusalén y sale, se hospeda en Betania y al día siguiente regresa a Jerusalén. Y aquí empezamos. Y entró Jesús en el templo de Dios, otra vez regresó al templo, y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. Versículo 13, y les dijo, escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Originalmente, cuando el templo fue construido, el primer templo y el segundo templo, no había atrios. Todos estaban juntos. Pero cuando Herodes, el grande, reconstruye el templo, lo hace a su manera. A su manera. Entonces divide el templo en cuatro atrios. Un atrio reservado a los gentiles, o sea, los no judíos. Pero los judíos habían transformado ese atrio en un tianguis. Para que tengan una idea, en un tianguis. Entonces ahí se vendía de todo. De todo. Claro que cuando ese atrio de los gentiles se llenó de algo que no eran gentiles, los gentiles que querían buscar a Dios no podían entrar, no podían estar. Y por eso el enojo del Señor Jesús. Algo muy curioso aquí, miren eso. El atrio, el lugar donde vendían, se llamaba hierón. Hierón en griego, que es el atrio de los gentiles, reservado a los gentiles. Pero ahí se llenó de cabañas y tiendas y tianguis y era un caos. Los gentiles no podían entrar. Jesús hace algo fabuloso. Con lo que había sobrado de las cuerdas que los mercaderes llevaban los animales para vender, Cristo hace un látigo, ¿verdad? Golpea a los animales salen y los dueños van atrás. Esa fue la manera estratégica que Jesús encontró para sacar a los mercaderes. Sacó la mercancía y los mercaderes fueron detrás de la mercancía. Así de sencillo es la inteligencia de nuestro Señor. Y el versículo 13 trae algo muy curioso. Dice, escrito está. ¿Dónde? Está en Jeremías 7:11. Jeremías 7:11 es casi lo mismo y dice que esa casa que es mi casa, usted ha transformado en cueva de ladrones, dice Jeremías 7:11. Y es lo mismo aquí. Por eso el versículo 13 dice, palabra de Cristo, y les dijo, escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva
de ladrones. Eso de que escrito está significa já estava profetizado no Antigo Testamento, e é em Jeremias 7:11. Muito bem, versículo 14. E vinieron a él en el templo ciegos y cojos y los sanó. ¿Se dan cuenta de la cronología? Los necesitados no podían entrar hasta que Cristo limpió el lugar y ahora sí podían entrar. Mire el 14. Y vinieron a él, después que limpió el lugar, después que sacó a esa gente toda de ahí, y vinieron a él en el templo, ciegos y cojos y los sanó. Aquí no dice que eran ciegos hebreus, eram corros hebreus, não importa a nacionalidade, Cristo sana a todos. Por isso é importante perceber que é o que estamos fazendo, porque ou ajudamos ou estorvamos. Quero ser muito claro e muito direto, como sempre he sido. Há pessoas que reclamam que sua família não é cristiana, que seus vizinhos não são cristianos. Quizás seja momento de uma autoevaluação. ¿Por que tu familia no está en la iglesia? ¿Por qué tus vecinos ni se acercan a la iglesia? ¿No será por ti? ¿No será por ti? Satanás no puede impedir que las personas lleguen a la casa de Dios. El ser humano sí lo hace. Quizá tu familia no esté en la iglesia, quizá tus vecinos no quieren nada con el evangelio por ti, por tu estilo de vida, por tu testemunho de vida. Por isso Cristo sacou o obstáculo para que as pessoas pudessem acercar a la casa de Deus. Quizá o obstáculo, hablando claramente e diretamente, quizá o obstáculo seas tu. Há que evaluar. Nesta semana eu te invito a que hagas uma autoevaluação. ¿Por que tu família não está na igreja? ¿Por que tus vecinos não querem nada com a igreja? Quizá o fator comum em tudo isso seas tu. Outra vez, tu testemunho. O evangelho implica genuidade, ou seja, tienes que ser genuíno, tem que ser honesto, tem que ser uno, tanto na igreja como fora de ella, tanto no templo como fora de ele. Cristo sacou o obstáculo e então os gentiles poderão entrar. Não estou dizendo que Cristo te vai sacar, mas sim te vai moldear se tu lo permites. Evalua, outra vez, por terceira vez, quero que quede bem gravado em tu mente isso. ¿Por qué tu familia no está en la iglesia? ¿Por qué tus vecinos no quieren nada con el evangelio? ¿Por qué en tu trabajo se burlan de los cristianos? Quizá el problema seas tú. Quizá el problema sea tu testimonio de vida. Regresemos aquí, por favor. Estamos en Mateo 21, versículo 15. Pero los principales sacerdotes y los escribas, viendo las maravillas que hacía, y a los muchachos aclamando en el templo, diciendo, Hosana al hijo de David, se indignaron. Los muchachos, los jóvenes, la palabra aquí son jóvenes. ¿Por qué los jóvenes estaban aquí? ¿Por qué Mateo va directo? Porque había más personas aclamando, pero ¿por qué Mateo menciona un grupo específico, los jóvenes? ¿Sabe por qué? Porque los hijos van a hacer lo que ven que los papás están haciendo. Es por eso. Por lo tanto, hermano y hermana, no obligues a tus hijos a orar si ellos no te ven orando. Es muy común que, pues en iglesia como Gracia y Paz, que tenemos un lugar amplio, un altar para oración, es muy común que la familia llegue y los papás dicen a los hijos, pasa al altar a orar, pero ellos no se mueven. ¿Cree que los hijos lo van a hacer? Claro que no. Los hijos hacen lo que ven que los papás están haciendo. Por eso Cristo dijo, lo que yo veo el Padre hacer, eso lo hago yo. Es esto, hay una relación, ¿verdad? Por lo tanto, es muy notorio aquí que Mateo menciona en versículo 15, y a los muchachos aclamando, Hosana al hijo de David. Hosana, sálvanos, Señor, ¿no? Alabado seas tú en las alturas. ¿Por qué los muchachos estaban haciendo? Porque sus papás lo estaban haciendo. Los hijos hacen lo que los papás hacen. Los hijos van a hacer lo que ven que los papás están haciendo. Ojo con eso. No digas a tu hijo o tu hija que haga algo si tú no estás dispuesto a hacerlo. Se indignaron los escribas, los fariseos, los que detenían el poder religioso en la época, se indignaron de celos, porque a ellos nunca fueron aclamados así, y Cristo se lo fue. Y le dijeron, vamos al 16, ¿no? Y le dijeron,
¿oyes lo que estos dicen? Y Jesús les dijo, sí. ¿Nunca leísteis, ahí va, de la boca de los niños y de los que maman, perfeccionaste la alabanza? ¿Sabe cuál es la palabra que se usa ahí? Alabanza honesta. Porque los niños son honestos. Los niños dicen las cosas como son niños. Tenemos que aprender de ellos. Hablar las cosas como son, pero claro, con amor, eso sí. Isso sim. Por lo tanto, o que Cristo está falando aqui é: sejam honestos como os niños. Sejam puros como os niños. Isso indica honestidade. A perfeita alabança aqui significa honestidade de alabança. É alabar a Deus por o que Ele é, não por o que Ele hace. Temos que aprender de los niños. Versículo 17. E dejándolos, salió fora de la ciudad a Betania e posou aí. O sea, Cristo entra a Jerusalém, vai ao templo, vê e sai a Betânia, se recorre a Betânia. E nesse lunes de autoridade, ele regressa ao templo, volca as mesas e todo o que hemos visto aqui, e sai e regressa a Betânia. Pero é curioso, porque os próximos versículos estão fora de ordem cronológico. Não há cronologia aí. De versículo 18 al 22, isso sucedeu antes, na madrugada, antes de chegar ao templo. O sea, significa que el 18 está antes del 12. Si tú preguntas, Pastor Ângelo, ¿por qué entonces se colocaron en ese orden? Yo no sé, pero la Biblia dice que está en ese orden. Pero la Biblia no es cronológica, quiero que entiendas eso. Entonces los pasajes que vamos a leer a continuación, del versículo 18 al 22, sucedieron antes de que Cristo entrara al templo a volcar las mesas. Ok. Aclarando isso, sigamos. Versículo 18, estamos em Mateus 21. Mateus 21, versículo 18. Por la mañana, volviendo a la ciudad, tuvo hambre. Já sabem, isso não é cronológico, sucedeu antes de chegar a Jerusalém, verdade? Por la mañana, y volviendo a la ciudad, tuvo hambre. Y viendo una higuera cerca del camino, vino a ella y no halló nada en ella, sino hojas solamente. Y le dijo, nunca jamás nazca de ti fruto. Y luego se secó la higuera. Unos dicen, pero ¿por qué sucedió algo así? ¿De qué manera? Es muy curioso porque la higuera en México y la higuera en América no es lo mismo que la higuera en el Oriente. La higuera ya es un árbol enorme y da una sombra frondosa. As pessoas com o calor do deserto se metiam bajo la higuera para estudar a lei, para platicar. Vai pensar que é broma, pero para tomar café, porque já tomava café naquele momento. A cafeína estabiliza tu calor corporal e já não sudas tanto. Por isso, no deserto, os beduínos tomam café. Não sei se não sabias, pero bueno, é isto. A mim me encanta o café, vocês lo sabem. Pero isso é uma realidade. Não estou defendendo o café, é uma realidade. Por lo tanto, Jesús, indo a Jerusalém na manhã, na madrugada, com seus discípulos, tuvo hambre e então viu na higuera. La higuera muito frondosa e se acerca e voltea as hojas e não havia fruto, solo hojas. E diz, de ti jamás salga fruto. E de imediato a higuera se secou. Claro que os demás se quedaram assustados. La higuera que tem hojas, pero não tem fruto, são como os cristianos que aparentam algo, pero não lo são. E hablo com cristianos, não os del mundo. Hablo contigo. E sigue para mim também. Cristo viu uma higuera com árboles, com hojas muito frondosas que parecia que havia fruto por detrás, pero não, é de puro cascarão. Cristo voltea e não encontra nenhum fruto. É isto, são os cristianos que tem muitas hojas, pero nada de fruto. Nada de fruto. Fruto de arrependimento. Quais são os frutos que um cristiano deve ter? Bueno, vidas para Jesucristo, almas para Cristo, predicar a palavra, dar bom testemunho de que Jesus é o Senhor e Sanador. Esse é o fruto do cristiano. Para cristianos que têm puras hojas, nada sustancioso, não há nada atrás. Não há nada atrás. Se quita as hojas, não há nada atrás. Foi a enseñança a seus discípulos. A higuera não tinha nada que ver com isso, simplesmente foi uma enseñança directa a seus discípulos. Versículo 20. Vendo isto, os discípulos desciam maravilhados, como é que se secou em seguida a higuera? Respondendo Jesus, lhes dijo,
De certo, os digo que se tiveres fé e não dudareis, não só hareis isto de la higuera, sino que se a este monte dijeres, quítate y échate en el mar, será hecho. 22. Y todo lo que pidiereis en oración, creyendo, lo recibiréis. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Si vas a orar, pero no creyendo, mejor ni ores. Si vas a orar para que alguien sane, pero dudando, mejor no ores. Es el típico ejemplo de, Señor, si tú quieres sanar, Dios quiere sanar. Pero Dios quiere saber si tú tienes la fe suficiente para orar por sanidad. Es esto. La lección queda para todos nosotros. Es la calidad de la fe lo que importa, no la cantidad. ¿Te acuerdas de la parábola de la semilla de mostaza que ya hablé tantas veces? Habían semillas más chiquitas que Cristo pudiera haber usado en el ejemplo si fuera el caso ahí, el tamaño de la fe. Pero no es el tamaño, es la calidad de la fe. Conozco a personas que tienen 2 meses de convertido, que tienen más fe que personas que llevan 30 años en el Evangelio. ¿Por qué? Porque su fe es pura. La semilla de mostaza no acepta manipulación en laboratorio, muere. Cada vez que alguien intenta manipular la semilla de mostaza en algún laboratorio, la semilla se echa a perder, muere. Por eso la pureza de la fe es lo que importa, no la cantidad de la fe. Entonces, del versículo 18 al 22, ya saben, sucedió antes del 12. Eso fue camino a Jerusalén. Entonces, vamos a retomar lo que pasó en el templo, ¿verdad? O sea, Cristo entra, saca a los cambistas, a los mercaderes que estaban ocupando el lugar que no tenían que ocupar, impidiendo que la gente entrara. Entonces, el versículo 23 sigue la historia de que volcó las mesas y sacó a los animales de ahí. Versículo 23. Cuando vino al templo, los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo se acercaron a él mientras enseñaba y le dijeron, ¿con qué autoridad haces esas cosas? ¿Y quién te dio esa autoridad? Claro, cuando vieron que tomaba autoridad y la gente no decía nada porque sabían que él estaba en lo correcto, los principales sacerdotes y ancianos del pueblo pues lo fueron a desafiar. Preguntaron, a ver, ¿con qué autoridad volca las mesas? ¿Con qué autoridad saca esa gente de aquí? Claro, porque ellos ganaban dinero con eso. ¿Crees que no? Se vendía cada espacio en el lado de los gentiles, en su atrio de los gentiles, el hierón en griego. Cada espacio estaba vendido y ese dinero iba a los bolsillos de los principales y sacerdotes. Una corrupción generalizada, mucha corrupción. Y por eso, como afectó su bolsillo, pues fueron a buscar a Jesucristo, a preguntar, ¿qué estás haciendo? ¿Verdad? ¿Con qué autoridad? ¿Quién te dio esa autoridad? Y aquí empieza algo muy curioso. En el mundo judío hay un juego llamado pregunta y pregunta. Así es. No es pregunta y respuesta, no, es pregunta y pregunta. Significa que si yo te hago una pregunta, tú debes responder con otra pregunta. Y el que deja de preguntar primero pierde. En las sinagogas, los rabinos preparan a sus campeones, son jovencitos. Y hay una disputa. Sentan un adolescente enfrente a otro adolescente, una mesa, uno aquí, otro aquí. Detrás de ellos, sus entrenadores, los rabinos que lo entrenaron. Entonces empieza la disputa. Y el muchacho que deja de preguntar primero pierde. Y su rabino pierde. He visto eso varias veces. Son horas, horas y horas y horas hasta que alguien se cansa. Y se deja de pensar, deja de responder con la pregunta y pierde el juego. ¿Sabe por qué los fariseos se enojaban tanto con Jesucristo? Más allá de que no lo aceptaban como Señor y Salvador, es que Cristo siempre jugaba ese juego con ellos. O sea, los trataba como niños, siendo que eran ancianos, de 80, 90 años, con barbas largas, y viene Cristo de 33 años y juega con ellos. O sea, Cristo los trata como niños. ¿Por qué? Porque siempre jugaba con ellos el juego pregunta y pregunta. Y es lo que estamos viendo hoy. Escuche bien eso. Ese pasaje es tremendo. Versículo 23 dice así. Cuando vino al templo, los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo se acercaron a él mientras enseñaba y le dijeron, ¿con qué autoridad haces esas cosas? ¿Y quién te dio esa autoridad? Y aquí empezó el juego, sin que se dieron cuenta. 24. Respondiendo Jesús les dijo, yo también os haré una pregunta. Y si me contestáis, también yo os diré con qué autoridad hago esas cosas. Y la pregunta fue esa. ¿El bautismo de Juan, de dónde era? ¿Del cielo o de los hombres?
Ellos entonces discutían entre sí, diciendo, si decimos del cielo, nos dirá, ¿por qué pues no le creísteis? Y si decimos de los hombres, tememos al pueblo, porque todos temen a Juan por profeta. Es increíble, la multitud toda es un testigo de esa clase magna de Jesucristo. Se acercaron y dijeron, oye tú, ¿con qué autoridad coloca las mesas? ¿Con qué autoridad acaba con nuestro negocio? ¿Verdad? En otras palabras. Y Cristo dijo, ok, vamos a jugar. ¿El bautismo de Juan era de hombre o de Dios? Si los principales sacerdotes, fariseos y rabinos respondiesen, el bautismo de Juan era de los hombres, Jesús les diría, entonces, ¿por qué no lo detuvieron a tiempo? Ah, no, el bautismo era de Dios, entonces, ¿por qué ustedes, siendo hombres de Dios, no fueron allá para ser bautizados por Él? O sea, Cristo los coloca en un rincón que no había salida. Ellos se metieron en la boca del león. El león de la tribu de Judá es Cristo, ¿no? Pero se metieron solitos en la boca del león. Por eso salieron de ahí, hicieron una junta express y dijeron, ¿qué vamos a contestar? Y la gente toda observando. ¿Ya entendieron por qué es conocido como lunes de autoridad? Cristo enseñó quién tenía y tiene la verdadera autoridad y es Él. Y es Él. Mira la historia cómo termina. Si decimos de los hombres, tememos al pueblo porque todos temen a Juan por profeta. Y respondiendo a Jesús dijeron, no sabemos. No sabemos. Y Él también les dijo, tampoco yo os digo con qué autoridad hago esas cosas. Significa, gané. Yo gané. Cuanto más Cristo los trataba así, más se enojaban con Él. Por eso ese día es muy especial. Es lunes de autoridad. Lunes de autoridad. De alguna manera hemos sido testigos de toda essa semana, pero esse lunes de autoridade marca a pauta para todos os demais dias. Bueno, espero que haya disfrutado. Mañana seguiremos essa história. Mañana é martes de controvérsia, no mesmo horário e aqui. Vamos orar. Senhor Jesus, te damos as graças por poder exponer a palavra uma vez mais, Senhor. Seja com cada um de nós, ajuda-nos a entender melhor a palavra para que podamos viver melhor a vida que tens para nós, Senhor. Llena-nos com gozo, com alegria. Se bem é certo que esse período para muitos é período de duelo e de tristeza para nós, que sabemos que estás vivo, Senhor, é período de alegria, de gozo e de vitória. Graças. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Muitas graças. Nos vemos amanhã, mesmo horário. Que Deus te bendiga.